individualmente y les daremos un tiempecito para que nos platiquen lo que ustedes consideren pertinente del libro. Bien, comenzamos con María de Lourdes Rodríguez Ortega. Estudió la licenciatura en Educación Especial y Patología del Lenguaje en la Universidad de las Américas, una segunda licenciatura en Pedagogía, después de una trayectoria de 18 años dentro del ámbito de la formación, ingresó a la maestría en Semiótica por el interés de las estructuras de comunicación. Hizo un posgrado en la Universidad Iberoamericana en investigación y su interés hoy es central en la formación de los procesos cerebrales. Actualmente ejerce como maestra de la Universidad Nacional Autónoma de México en la maestría en Educación para la Educación Superior. Nos platicaba que en el campus está Canadá. Así es. Estas maestrías son buenísimas, tienen ahí un impacto también en la enseñanza bastante trascendental. Pues, María de Lourdes, el micrófono es tuyo. Muchas gracias a todos. Es un placer estar hoy en este acto en el cual damos a luz un libro y esto es realmente trascendente. Para mí es un placer estar en este recinto y en este campus que algún día fue mi escuela y que es muy, muy grato volver a ella y a un evento así, pues, superlativamente. Me gustaría iniciar mencionando que en el momento que la autora del libro me invitó a participar como oradora, me condujo a algo que consecutivamente repito a mis alumnos y en muchos ámbitos. Los libros no son solo objetos construidos de hojas de papel. Los libros son continentes de información, de sentimientos, de pensamientos y también de historias, aventuras e incluso son continentes de sueños. De ellos surgen almas, no solamente de conocimiento. Cobran vida y la cobran en el momento que el lector entra a sus páginas. De otra manera, los libros solamente son objetos. Entonces, es muy importante que este libro que hoy nace sea revisado, visto, analizado por, sobre todo, docentes, que es a los que, sobre todo, la maestra Pevnich va dirigida. Y es tan importante porque nuestro país tiene, en realidad, una necesidad imperiosa de estas publicaciones y de estos apoyos para la docencia desde las primeras etapas de la educación. Los datos que tenemos de México son realmente terribles. Estadísticamente tenemos 10 millones de mexicanos que no han concluido la formación primaria. El promedio de lectura entre los que sí leemos es de 2.8 libros al año, mientras que en Finlandia es de 47 libros por año. Hay una diferencia enorme y en el libro que hoy nos ocupa se mencionan estas estadísticas, aspecto que me pareció muy interesante, porque no obstante ser un manual, el libro empieza y tiene toda una introducción y una justificación, tanto en datos estadísticos como en sustentos pedagógicos, sustentos psicológicos, de neurociencia, y esto es muy importante, porque no es un simple manual que se va directamente al hecho de los pasos a seguir para que los niños pudieran, o los jóvenes pudieran tener un proceso de lectoescritura adecuado. Entonces, estos datos son realmente dolorosos y en ese momento del libro se muestra y se justifica el porqué de esta publicación. México ocupa el lugar 107 entre 108 países en la comprensión lectora. Cuestión que es realmente alarmante y que hace mucha falta que hagamos un esfuerzo por recuperar un terreno que no solamente sería un número mejor en toda esta escala de medición de los países,
sino sería un detonante del desarrollo que necesitamos urgentemente. Necesitamos publicaciones como esta para detonar el pensamiento crítico, más allá de una mera lectura utilitaria y funcional, aspecto que en el libro se menciona frecuentemente. Esto es importantísimo porque si bien hay un analfabetismo muy significativo, también existe la problemática de que hay muchísimas personas que leen sin tener una verdadera comprensión lectora. Tienen simplemente una lectura que les sirve de una forma utilitaria, de una forma meramente básica y funcional. Y son aspectos que se ven en el libro frecuentemente en esta parte inicial. ¿Qué es un manual? Un manual es algo que nos aporta rutas, que nos da sendas para dónde ir. Y el manual, en su parte medular, aporta una serie de aspectos que conducen de una manera psicopedagógica, basada en los procesos neurológicos, sustentada en la neurociencia, aspectos muy, muy importantes que van a ser medulares para las personas que nos ocupamos de la docencia. Es por eso que es tan importante y merece todo nuestro reconocimiento y aplauso la obra de la maestra Effenich. Algo que es trascendente también en el libro es el hecho de incluir aspectos técnicos, pero siempre referidos a preguntas, a cuestionarios, a cuestionamientos que están incluidos en el libro y que dan pautas muy precisas acerca de lo que los docentes podrían hacer y la forma como podrían explotarlo. Recientemente, oyendo a un autor español, mencionaba él algo que me pareció muy importante, y es el imperioso de obligar. En épocas pasadas, en las escuelas, se les obligaba a los alumnos a leer. Era una obligatoriedad que cumplieran con ciertos textos. Pero ¿qué pasa con esta función de obligar en las escuelas? Hay tres verbos que no pueden sujetarse al imperioso de la obligación. Y son el verbo amar, el verbo aprender y el verbo leer. No se puede obligar a nadie a amar a otro. No se puede obligar a nadie a estudiar, a aprender. Y no se puede obligar a nadie a leer. En el sentido de obligatoriedad, si obligamos a alguien a leer, no vamos a obtener nada. Y ahí hay otro detonante que la maestra hizo relevante por el hecho de poder seducir con pautas y con rutas y con sendas psicopedagógicas para que los estudiantes realmente queden atrapados en la lectura y realmente haya una verdadera comprensión de lectura en sus diversos niveles. Cuando digo diversos niveles, hasta llegar al nivel crítico del pensamiento, en el cual realmente la lectura tenga un impacto que desarrolle y mejore el crecimiento de cada persona. Otros aspectos que me gustaron mucho en el libro fueron la intercalación de frases y de citas de autores muy importantes. Y menciona ciertas frases como, por ejemplo, decir que uno ha comprendido un texto equivale a afirmar que ha encontrado un cobijo mental y un logro para la información y para el conocimiento. Yo voy más allá. Yo voy que cuando uno lee, entra en contacto con el autor. Hay un reconocimiento y una relación muy íntima con el autor. Cuando uno abre las páginas de un libro, está en contacto con esa persona que en algún momento tuvo la pulsión de escribir.
Sin comprensión no hay lectura. Y este va a ser el eje medular de este libro que hoy nace y del cual ya nos hablaron. Debe haber tenido una gestación larga y con muchos esfuerzos dignos de aplauso. A los conceptos del libro yo agregaría que la interacción con el texto significa el acercamiento al pensamiento y el sentir del escritor. Estamos en una comunicación íntima con el escritor cuando abrimos las páginas de un libro. Otro momento relevante de la comprensión fue el que las personas no lean palabras, que las personas lean ideas. Cuando las personas son capaces de leer ideas, es cuando verdaderamente hemos entrado en el hecho de la comprensión lectora en sus más altos niveles. De manera que no solamente nos aporta conocimientos y no solamente es el tránsito que un maestro tiene con sus alumnos en el hecho de aprender a leer y consecuentemente a escribir, porque un buen lector siempre va a tener una arista que se va a detonar hacia la escritura, aspecto también muy importante. Es un viaje y para ir a ese viaje nos vamos a encontrar. El que lee busca en el libro su propio reconocimiento. Leer, aun siendo acto sedentario, también nos hace viajar, nos traslada de un lado a otro. Y leer tiene otros aspectos que también son importantes. Tomás Eloy Martínez menciona en algún texto, ¿somos los libros que hemos leído o seremos, por el contrario, la ausencia de los libros que se quedaron en el camino y que hemos dejado pasar? Esto suena como una sentencia. Suena duro el hecho de saber que somos esos libros que nos construyen, somos seres simbólicos y seres de lenguaje que estamos constituidos por palabras y por pensamientos que también se constituyen por lenguaje. De manera que leer es imperiosamente un hábito que nos constituye como seres humanos muy evolucionados. Y termino emulando la presentación que algún día le oí a Benito Taibo en una conferencia en la UNAM, en una presentación que en mí dejó una huella muy profunda y que disfruto cada vez que la recuerdo y la copio. Hoy me presento como una lectora enamorada de los textos. Soy una niña de 13 años. Estoy escondida en un ático en Ámsterdam, junto con otros 7, y escribo un diario. Escribo un diario para que el mundo sepa la barbarie que sucede. Soy Aureliano Buendía. Estoy ante el pelotón de fusilamiento. Recuerdo el día que mi padre me llevó a conocer el hielo. Soy Wendy. Estoy volando hacia el país de nunca jamás. Soy Jean Valjean y estoy en una celda fría. Soy Alejandro y cabalgo hacia Persia. Y soy Platero, gris, suave y peludo, retosando por los prados de Moguer, comiendo uvas moscatel, porque fue ese burrito el protagonista que a mí me detonó la lectura, porque se quedó para siempre en mis recuerdos de infancia y detonó mis ganas de la lectura. Y hoy, en este evento, quise recordarlos, porque leer es vivir muchas vidas. Muchas gracias. María de Lourdes, muchísimas gracias. Pues damos voz a María de Los Ángeles Valdés García, que nos acompaña en línea. Entonces, en lo que se conecta bien, leo un poco de su semblanza. Tiene una licenciatura en Educación Primaria, docente de grupo en el Colegio Enrique Repsamen de 1993 al 2008, coordinadora académica y responsable de control escolar en el Colegio Enrique Repsamen de 2008 a 2014, docente de grupo en el Colegio por
Ajafay, 2014 a 2021, jornada académica del mismo colegio, del 2020 a la fecha. Diversos cursos impartidos por instituciones relacionadas con la educación y el proceso de enseñanza, talleres y conferencias impartidas por la Secretaría de Educación Pública, cursos impartidos por Dirección General de Gestión Escolar y Enfoque Territorial de la SEP a través de la plataforma México X. Cursos y entrenamientos especializados en temas de educación, psicología y liderazgo. Soy un ser humano con capacidades y habilidades. Mi vida gira en aplicarlas para ayudar a los niños y niñas a identificar y desarrollar, potenciar y utilizar las suyas. Bien, María de Los Ángeles, escuchamos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, una disculpa por cuestiones de salud. Tengo que estar en línea, pero igualmente muy agradecida, Reci, con esta oportunidad, con que pensaras en mí para comentar un poco acerca de mi acercamiento y experiencia sobre este método que conocí a través de ti hace ya algunos años y que me ha permitido identificar las dificultades a las que se enfrenta cada uno de mis alumnos en su proceso de lectura. Pero sobre todo, no quedarme en esa... Es darles propuestas para superar dichas dificultades y llegar a una comprensión lectora exitosa. Y se preguntarán de qué manera el método ha enriquecido mi labor docente. Pues permítanme decirles que la responsable de ese primer acercamiento, como les mencioné, con este método fue efectivamente Reci, como cariñosamente la llamábamos cuando era compañera nuestra en el colegio, y quien es la autora de este manual que tan dignamente hoy se da la tarea de compartirlo con todos nosotros y que a nosotros nos da la oportunidad de mejorar y modificar nuestra práctica docente. En el colegio donde trabajo actualmente, en la coordinación académica, yo inicié laborando como docente de grupo. Y un buen día se me compartió un documento titulado Principales habilidades cognitivas relacionadas con la comprensión lectora. Y a partir de ese momento fue como una llave. Me fui adentrando en la apasionante tarea de, si se me permite la expresión, de desnudar las lecturas, ya que aprendí a ir más allá de un texto, a leer entre líneas, a construir puentes que me conectaban hechos, a plantear escenarios distintos, a personalizarla con hechos de mi realidad y, ¿por qué no?, aplicarlas a mi propia vida. Las herramientas que considero son las más valiosas de este manual es que a través de la aplicación del ejercicio constante de las 10 habilidades que menciona muy puntualmente, trabajarlas y aplicarlas en los 3 diferentes también momentos del modelo a seguir, nos permite de manera inicial fijarnos un propósito lector, reconocer el tipo de lectura que es nuestra predilección, es decir, interesarnos, entusiasmarnos por el material que se nos presente, que justo es lo que le hace falta a los niños de hoy en día. El identificar las 10 habilidades en relación con la comprensión lectora nos permite identificar nuestros conocimientos previos, enriquecerlos de tal manera que cuando se registre una nueva información no desplace a la que ya existe, sino lo que la enriquezca y la potencie. Repito, trabajo el modelo desde que lo conozco, hace ya casi 8 años. Y hoy por hoy puedo decir que me ha permitido sembrar en mis alumnos un hambre de eficiencia lectora, de iniciar un camino
de cambio a personas críticas y reflexivas sobre todo. Recomendarlo, no sé si sería la palabra correcta. Más que recomendarlo a los docentes que hoy trabajan conmigo en un equipo maravilloso, creo que me he centrado más en darlo a conocer entre ellos. Es un método que, valga la redundancia, no necesita recomendación. Es un instrumento el cual, si te das la oportunidad de conocer, vas a descubrir y potenciar habilidades de tus alumnos. Vas a desarrollar su imaginación, reflexión y, por lo tanto, su aprendizaje. Estamos ante los estragos de una pandemia. Los estragos son evidentes. Ha hecho a nuestros alumnos que se enfoquen en el uso de dispositivos móviles, que si bien han sido una herramienta de gran ayuda para nosotros, para tener esa conexión con ellos, que nos ponen a una vanguardia tecnológica quizá ante algunos países, y que sin ellos seguramente nuestro rezago escolar actual sería más profundo. También nos ha alejado de esa práctica lectora, de ese saber imaginar, el saber construir, de reflexionar y conectar de manera vívida con nuestro entorno. Entonces, como docentes, es nuestra labor redirigir, sumar esfuerzos y bueno, pues tenemos la oportunidad de contar con este material valioso, que es este manual, cómo mejorar la comprensión lectora. Repito, como docentes siempre vamos en busca de respuestas, siempre investigamos, perseguimos metodologías, perseguimos prácticas funcionales para nuestra labor. El manual, estoy segura que como a mí, también tendrá muchas respuestas para ustedes. Léanlo, aplíquenlo y se darán cuenta de la gran oportunidad que tienen de mejorar el aprendizaje de cada uno de los alumnos que ustedes dirigen. Gracias, Resi, y gracias a todos por su atención. María de los Ángeles, muchísimas gracias por tus palabras y tus comentarios. Pues damos pie a la tercer comentarista, la doctora Lourdes Caudillo, doctora en calidad y evaluación de instituciones, programas e intervención psicopedagógica por la Universidad Complutense de Madrid, maestra en filosofía por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, licenciada en pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, experta en evaluación educativa por la Universidad de Deusto, responsable de la oferta de formación docente en el programa de desarrollo e innovación docente de agosto 2016 a la fecha. Tú eres la de los cursos. Profesora invitada por la Universidad de Seattle en agosto de 2015 a julio del 16 para una estancia de periodo sabático, con el proyecto Propuesta de un programa de escritura para la Universidad Iberoamericana a partir del estado del arte y de buenas prácticas en instituciones de educación superior en México y Estados Unidos. Evaluación del periodo sabático sobresaliente. Profesora del Departamento de Letras, asignaturas, taller de escritura académica y en nivel licenciatura, profesora en licenciatura en pedagogía, instructora en múltiples cursos. Aquí te cuento que es directora de tesis también en el posgrado. Y cuenta con múltiples publicaciones en torno a la temática de la lectoescritura, tanto en capítulos del libro como artículos. Sin más, Lulu, pues agradecerte y la palabra es tuya. Gracias, Raúl. Bueno, me voy a quitar un momento la máscara para ser más transparente. No, agradezco mucho a Tresi y a Raúl la invitación a participar y sobre todo la invitación a leer pues este interesantísimo texto. Agradezco la oportunidad porque realmente es un método que a todas luces nace de una persona viva
y con una gran pasión por la educación de las personas. Entonces, siempre da gusto encontrarse con alguien que vibra, ¿no? Y pues te hace vibrar al momento de entrar en contacto. Aprender a leer el mundo y la realidad, como decía Paulo Freire. Esta es la gran tarea que tenemos nosotros como educadores y el gran reto que tenemos incluso para nosotros mismos. Esto ayuda a entender de nosotros mismos, de lo que nos rodea, de la familia, del barrio, del mundo. O sea, no es decodificar, ¿no? Que es lo que hemos aprendido escolarmente, que es juntar las letras y decirlas de corridito, ¿no? Me parece que el libro, que como dice manual, pero en realidad, como bien ya dijeron las presentadoras previas, es mucho más, o sea, es un manual, pero que está sólidamente documentado, encuentra su fuente en auténticos científicos y también en una auténtica práctica, o sea, 3 y 32 años, que se ve que son años en los que tú has integrado tu vida, tu experiencia, tus conocimientos y que los has ido plasmando en este documento, que no hablan de algo mecánico, que justamente es lo que tú estás cuestionando, ¿no? Esos procesos mecánicos que están tan metidos en nosotros, en la vida cotidiana, ni siquiera solo en la escuela, ¿no? Y que, bueno, como decía, evidencia el trabajo que tú has hecho, narras aquí tu experiencia en un colegio privado, en un colegio judío, y tienes como punto de partida el detenerte a comprender, ¿no? Citas autores que evocan el mismo método que tú has vivido, ¿no? Piaget, Vygotsky, ellos no fueron teóricos abstractos, sino que miraban la realidad, les preocupaba lo que veían. Por ejemplo, Piaget empezó viendo a su hijo y de ahí se detonó toda su investigación teórica, ¿no? Vygotsky observaba también lo que sucedía en su contexto y de ahí se detonó de su observación. Y justamente tú aludes a nosotros como profesores que nuestra principal tarea es observar qué sucede con nuestros estudiantes. Y esto, tú eres testimonio de esto, junto con los autores que citas aquí. Bueno, globalmente me parece que hay, y de hecho ya también lo mencionaron, bueno, particularmente Lourdes, hay un leitmotiv en tu obra, y es clarísimo. O sea, el deseo de comprender, ¿no? Tú deseas comprender y deseas ayudar a que los demás comprendamos la realidad, lo que tenemos delante, y el móvil, claro, pues es la lectura, ¿no? En tu libro, me tomé la molestia de revisarlo, 503 veces haces alusión a esta palabra comprender. Entonces, claramente es la preocupación central que tú tienes y bueno, la comparto contigo porque de hecho implica el darnos cuenta de las cosas. O sea, la lectura, el método de lectura que tú propones es darnos cuenta, la metacognición. Nosotros como seres humanos tenemos una inteligencia con una cualidad muy interesante, que es esto, darnos cuenta, ¿no? O sea, los animales podemos observar, pues, no sé, los delfines o quien tenga mascotas, que son muy inteligentes, ¿no? Que nos sorprenden con su inteligencia. Pero el único ser que tiene la cualidad de darse cuenta, de que se da cuenta, de que comprende, es el ser humano. Entonces, esa es la cualidad por excelencia que hay que educar. Por lo tanto, a mí me parece que es clave en donde tú estás poniendo el dedo, que es educar la inteligencia de la persona a través de la lectura, en este punto medular que nos caracteriza como seres humanos, ¿no? Bueno, el libro está estructurado en 7 capítulos, todos muy interesantes, muy ágiles, llenos de ejemplos, llenos de citas. El primero, bueno, hay muchos textos que hablan de la situación dolorosa que vivimos de un país tan desigual, ¿no? Como ya se mencionó también, son 10 millones de mexicanos que si pensamos, pues son rostros concretos, historias y familias, ¿no? Que se quedan sin la posibilidad que muchos de nosotros tenemos de, pues eso, de entender quiénes somos y el sentido de la existencia, en qué puedo aportar con mi vida, etcétera, ¿no? Esto provoca estar más atentos a colaborar con aquello que está a nuestra mano. Entonces, el primer capítulo, pues, como que justo despierta el interés, ¿no? Que es uno de los elementos de tu método. En el segundo capítulo, como les decía, tú tienes la preocupación por hacernos entender o compartirnos qué es esto de la lectura comprensiva. Yo me quedaría con un punto que tú dices, que cada lector desarrolla una lectura única e irrepetible de cada cosa que se lee.
eso me parece interesantísimo, porque, bueno, quien escribe desde una experiencia única. O sea, y bueno, aunque yo escribo mañana, ya no voy a escribir lo mismo que escribí hoy porque ya aprendí otras cosas. E igual, quien me lee, aunque yo tengo la intención de decir una cosa en particular, quien me lee desde su experiencia única. Porque incluso, aunque somos, por ejemplo, yo que tengo varios hermanos, no somos iguales. O sea, cada quien vive desde su propia vitalidad las circunstancias. Entonces, la lectura nunca va a ser la misma, aunque sea el mismo texto. Por lo tanto, ¿cómo leo yo el mundo? ¿Cómo leo yo al autor? Pues es un aporte importante. Por eso, que haya 10 millones de personas que no pueden compartir su modo de percibir la existencia de la realidad, pues nos empobrece a todos, ¿no? Bueno, Pablo Latapí dice que la inteligencia se desarrolla a través de y junto con el lenguaje. Entonces, la lectura, pues, es el potencial para desarrollar este gran logos humano, esta gran capacidad de conocimiento. Luego, en el capítulo 3, pues, nos hace un recorrido muy, ¿cómo decir? La palabra no es ligero, un recorrido rico, de gustoso, ¿no? ¿Quién es Piaget? ¿Quién es Vygotsky? ¿Quién es Forenstein? Y lo que decía yo al principio, que son autores que manifiestan este deseo de comprender. Entonces, por ejemplo, Forenstein, pues él tuvo contacto, esto tú lo dices en tu libro, tuvo contacto con jóvenes que vivieron en un contexto nazi y que se vieron muy afectados emocionalmente. Entonces, haciendo con ellos algunas observaciones, pues parecían retrasados mentales, pero no es que estuvieran retrasados mentales, es que no habían tenido la oportunidad de desarrollarse. Entonces, Forenstein va trabajando toda esta parte que dice, no, o sea, la inteligencia se puede modelar. No hay que digas el IQ súper y así nació y así se quedó y el que es, no. O sea, él dice, a ver, hay que respetar esta diversidad y ayudar a que las personas puedan crecer, ¿no? Es la teoría de la modificabilidad cognitiva y bueno, ahí citas todas las teorías que desarrolla Forenstein. Entonces, eso también es súper bonito leerlo y es un regalo que en una síntesis tú nos compartes estos autores. Luego en el capítulo 10 nos hablas de las 10 habilidades cognitivas de lectura que tú has ido acuñando, identificando como claves, ¿no? Para desarrollar el pensamiento de los niños y de los lectores. También es súper bonito bueno, ya a mis alumnos siempre les digo, a ver, describe ese súper bonito con palabras, ¿no? Porque está muy padre, bueno. Lo que es identificar ideas centrales, construir significado juntos, hipotetizar, también tú dices que continuamente estamos hipotetizando. O sea, las 10 habilidades que tú mencionas, me gustó mucho cómo lo planteas, porque son cosas que hacemos todos. O sea, nuevamente, no es que sea el chico superdotado que las hace, sino que las hacemos todos, pero no nos damos cuenta. Entonces, como docentes tenemos la primera tarea de reconocerlas, y de ayudar a que nuestros estudiantes las lleven a cabo y también las reconozcan, ¿no? Esa es la metacognición. Y eso, como ya había dicho al principio, es lo que nos caracteriza como seres humanos, darnos cuenta. Bueno, en tu método, no sé cómo voy de tiempo. Bien, vale. Ok, pero sí que no me vaya a pasar. En tu método, el modelo que tú propones ayuda pues a cualquier lector. O sea, aunque tú estás enfocado a estudiantes de primaria, en realidad a cualquiera nos puede ayudar y nos da pistas muy claves. Implica pensar antes de la lectura, o sea, prepararte. Y esto ayuda a la motivación. ¿Qué voy a leer? ¿Por qué lo voy a leer? ¿Cómo está estructurado? Después, durante la lectura y después de la lectura. O sea, son 3 momentos, antes, durante y después, en los que vas identificando pasos muy concretos, muy prácticos de cómo desarrollar la lectura comprensiva. Y esto ayuda a una cosa que tú señalas muy bien de la deficiencia que tenemos nosotros como docentes. Nadie da lo que no tiene, esto lo sabemos, pero no es obvio. Como docentes nosotros enseñamos como aprendimos, y no porque seamos malos, ¿no? Sino porque si tú aprendiste memorísticamente, pues el modo en que puedes enseñar es ese, porque no tienes otro, ¿no? Entonces necesitas ver,
otros modos de enseñar, experimentar entre otros modos de enseñar. Entonces, ahí hay un gran reto en el tema de la formación docente, porque también es frustrante como profesor darte cuenta que algo puedes cambiar, pero no está en tu experiencia cómo hacerlo, ¿no? Entonces, un primer punto es nosotros como docentes, también como decía Ángeles, hacer nuestro este método. Bueno, no me detengo a desarrollarlo, aunque puse aquí algunas ideas, pero en realidad más bien es más interesante leerte a ti directamente. Voy cerrando ya. Tienes un último capítulo que es el de la evaluación. Eres muy didáctica, o sea, también no das por descontado que sabemos qué es evaluar. Entonces, te detienes a explicarnos la evaluación formativa, o sea, que implica, ojo, evaluar no es igual a examen. Evaluar es acompañar, es corregir, en el sentido de ir caminando, ¿no? Y también los exámenes también son necesarios. Y bueno, por lo mismo tú nos propones un examencito, bueno, no sé si llamarlo examencito porque nos hace un test muy, muy práctico. De verdad, quien quiera mejorar su habilidad de comprensión lectora, ese test está fascinante porque te da elementos de que puedes corregir. Y también tú nos dices cómo podemos usar estos datos con nuestros alumnos. Podemos hacer una gráfica, a ver, son las 10 habilidades que tú propones. A ver, vamos a ver todo el grupo cómo salimos, en dónde estamos más flojos, en dónde estamos mejor, cómo podemos mejorar. Entonces, también das ideas de trabajo colaborativo. Bueno, concluiría esta breve presentación, de veras agradeciéndote, Tracy, y se me vino a la mente una frase de Shakespeare en una novela suya de Hamlet, que dice, existen más cosas en el cielo y en la tierra que las que hay en tu filosofía. Creo que esto es lo que tú deseas que vivamos como lectores, y experimentar esto que hay más allá en el cielo, en la tierra, que lo que hay en nuestro pequeño mundo. Y bueno, leyéndote para mí ha sido esta experiencia. Así que muchas gracias y pues todos estamos invitados a disfrutar de esta riqueza que nos comparte Tracy. Gracias. Gracias, Lulu. Pues nuestra cuarta comentarista es la maestra Renata Chapa. Ella es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Plantel Torreón, maestra en Educación Superior con especialidad en Investigación Cualitativa por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua y es doctoranda en Investigación de Procesos Sociales por la Ibero Torreón. Catedrática certificada por el Tecnológico de Monterrey en las metodologías didácticas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje en servicio. Como directora del Instituto Municipal de Cultura en Gómez Palacios Durango, logró el Premio Internacional Ciudad Lectora, otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos y la CONAIMUC, y como directora del Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón, Coahuila, obtuvo el reconocimiento internacional por parte de Agenda 21 de la ONU por el diseño de contenidos culturales del Plan Municipal de Desarrollo con acentuación en promoción de lectura y resiliencia. Publica su columna periodística Imaginario Colectivo desde hace 27 años. Es la defensora de audiencias del sistema de radio universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila y traductora de prensa del Lincoln Media Center de Newport, California. En Torreón, Coahuila, implementa el proyecto comunitario Idilio, el Puerto de Libros y las Artes e Idilio Editorial. Es la titular de los programas de lectoescritura, música y resiliencia, Libertad bajo palabra, en el reclusorio varonil del gobierno del estado de Coahuila y del coro sinfónico de la felicidad lectora con las niñas, niños y adolescentes de la Casa Hogar del DIF. En el grupo Capita, con sede en Sao Paulo, Brasil, cumple con los cargos de líder progresista de la Cámara Lagunera, así como investigadora y redactora de documentos académicos para los espacios de interacción virtual. Pues muchísimas gracias. Damos la palabra. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos por estar aquí
reunidos en este día de fiesta, porque cada vez que nace un libro, precisamente, al menos yo, así lo siento, que es un día de fiesta. Gracias, maestro, por su presentación, y gracias a las Lourdes que me flanquean, a mis colegas, Lourdes 1, Lourdes 2, o 1 y 2, derecha, izquierda, derecha. Muchísimas gracias por este regalo de vida. En primer lugar, tengo que ser agradecida por el hecho de tenerla, por el hecho de poder estar aquí. Llevaba 3 años, como me imagino que muchas personas también igualmente. En mi casa, que es su casa, se encuentra allá en Torreón y se llama Idilio, el Puerto del Libro y las Artes. La he convertido en un espacio de biblioteca comunitaria, y ahí donde estoy con mis hijas y donde como y estudio y demás, pues también está abierto para que vayan los laguneros allá a la casa, y ustedes también cuando tengan oportunidad de estar conmigo allá en Torreón. Y voy a fungir un poco aquí, Reci, no te vayas a molestar, no vayas a quitar la palabra, porque precisamente como somos, la casta de nosotros es la palabra, no me la vayas a quitar, porque entonces sí me voy a ir muy triste a la comarca lagunera. Voy a fungir un poco como abogada del diablo y de la diabla en términos de equidad, ¿no? Para platicarles, no explícitamente, el libro de Reci, este manual y todo el trabajal que ha ella vertido cuartilla tras cuartilla. Yo también soy editora y sé lo que se trata, sé que es este tema, no nada más de la consecución de la idea, sino toda la corrección de estilo, diseño editorial, etcétera, ¿no? Entonces, por ese lado, insisto, subrayo, enfatizo que es un día de fiesta hoy para todas y todos los que estamos aquí, sobre todo para quienes amamos profundamente la palabra. Pues bien, empieza mi labor de abogada del diablo. Y conste que no vine de rojo, debí haber venido también así como de rojo para poder estar ad hoc en esa situación. Y pues ahí tienen que hoy me desperté a las 4:10 de la mañana más o menos, así. Quizás si me ven un poco pálida, es por esa razón. Y entonces me levanté rápidamente para ir a revisar unas cifras de una investigación e intervención que por azares de extraños destinos me aprobó el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología en 2018. Una investigación e intervención que de entrada a mí me llamó muchísimo la atención, que el CONACYT le pusiera lentes de aumento a la lectoescritura para abrir convocatorias y que investigadores de carácter cuantitativo, cualitativo y mixto pudiéramos participar. Pues qué tal que la voy ganando, maestra. Imagínense que Coahuila y Durango, y ahí estoy con mi planteamiento del problema y tal. Y para no extenderme mucho en esta investigación e intervención que diseñé, a las 4 y tantas de la mañana estaba revisando algunos datos para traérselos a ustedes, y no quiero tampoco pecar en términos del tiempo y de confesiones que estarían fuera de lugar, políticamente incorrectas, pero ¿qué crees, Reci? Ese capítulo tuyo en el que hablas de PISA y Planea, pues a mí me sirvió en esa investigación e intervención para jugar un poco a la inversa. Estamos acostumbrados a abrir los periódicos, a prender la televisión, a escuchar en la radio que qué mal está México después de los exámenes Planea, que dan una serie de puntajes que dan vergüenza, que PISA estamos pues casi, valga la redundancia, pisa en el piso, ¿no? En términos de México. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo podemos aquí generar un híbrido de algunos reactivos del examen PISA y de unos reactivos del examen Planea, y generé mi propio instrumento de investigación. Y ándele, que voy con el secretario de Educación del gobierno del estado de Coahuila y que le platico, y que voy con el subsecretario y también le platico, y que voy con 2 directivos de escuelas primaria y secundaria de carácter público en zona marginal, porque una de las características de la investigación era que fuera inclusiva. Y entonces empiezo a aplicar el instrumento. O sea, acostumbrados a recibir información de lo que las niñas, los niños y los adolescentes arrojan a partir de esta experiencia de evaluación, pues les puse el examen a los profesores.
y le puse los exámenes a los directivos, a los coordinadores académicos. Y primero quise ahí un poco abonar el camino con los secretarios y con sobre todo el secretario del gobierno del estado de Coahuila, que fue el primero, después de como 15 o 20 llamadas. Al de Durango jamás contestó, quizá algo presentía, no lo sé, puede ser, pero pues desde aquí también igualmente mi afecto respetuoso al secretario, el doctor Higinio González Calderón, que en paz descanse. Desafortunadamente lo perdimos en el camino y él estaba hasta se reía, me dice, pues ¿qué vas a encontrar ahí, chamaca? Así me decía, ¿no? ¿Qué vas a encontrar ahí, chamaca? ¿Por qué eres así con los profesores y los directivos? Déjalo, digo, doctor, a mí me están reportando que las niñas y los niños que reprueban y que incluso sin saber leer y escribir están pasando de grado. Cuénteme qué es lo que sucede. Yo quiero saber qué pasa con los directores, con las maestras, y vamos a ver qué tal. Junto con ese instrumento para conocer el perfil de lectura, apliqué otro para conocer el perfil de redacción. Apliqué otro para conocer el perfil resiliente. El cuarto perfil fue el perfil ciudadano. Y el quinto perfil que me permitieron muy amablemente estas instituciones educativas de carácter público, tanto en Torreón como en Gómez Palacio, fue el perfil musical. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una situación con la otra, no? Entonces, pues los resultados hoy los revisé muy temprano para poderlos traer frescos. Y tu público es amplio, amplísimo, dolorosamente amplio. Si bien es cierto, tenemos a través de una curva de la desviación estándar profesoras y profesores, directivos y directivas que tienen un nivel de vocación que es ejemplar. También tenemos otros que finalmente pues tampoco asistían a clases. Finalmente no había algo que los motivara y había una serie de áreas de oportunidad que yo veía importantísimas en estos grupos. Me di cuenta, quizá como en estos momentos que casi se me acaba el tiempo, que también en mi casa ya por las 5:30, 6 de la mañana tenía que terminar rápidamente, correr y llegar a las 7:30 al Cerezo de Torreón, donde está mi otro grupo de estudiantes. Ahí tengo un grupo de aproximadamente 35 hombres que junto con ellos armamos un grupo musical y lector. Y a través de la música, y a través de la palabra leída, y a través de la palabra escrita, y a través de la generación de documentos que tienen un espíritu resiliente, el concepto alejado de lo que significa leer y escribir, suena literalmente a otras notas. Con ellos, rápidamente igual, les comenté que venía para acá, Reci, igual recibe el saludo por parte de todos ellos, solicitaron un libro para conocer de qué se trataba. Y el tema aquí es que, a pesar de que se trata de una vida en reclusión, hay igualmente una aplicación de esta curva de la desviación estándar, así como tengo compañeros internos que gozan muchísimo de la lectura, incluso a través de la escritura vuelcan esta necesidad de ser vistos. Hay otros que, como ustedes se podrán imaginar, el dolor, la herida que tienen en el alma es muy profunda. Y es a veces muy difícil convencerlos por la palabra misma que la amen, que la respeten, que se acerquen. La música ha sido mi llave para poderlo lograr. Salí aproximadamente al cuarto para las 9 de la mañana y corrí a la casa hogar donde, lo crean o no, varios de los pequeños que por ahí se encuentran son hijos de los papás que había recién atendido hace unas horas previas. Y con ellos tengo un coro. Y yo me siento profundamente honrada de poderles poner el día de hoy esta información, porque ese coro se llama el coro
sinfónico de la felicidad lectora con los niños de la casa hogar del DIF Torreón. Y con ellos igualmente a escala, con otra perspectiva, pero otra vez se presenta esa misma curva. Y nos damos cuenta que hay algunos que tienen estas características que nos permiten hablar de seres humanos que por diferentes causas del destino tienen esta proclividad hacia la palabra. Y hay otros nenes que difícilmente pueden subir la mirada para entablar una conversación. Su tristeza es sumamente profunda. Y ya casi en extra innings, porque a mí me reloj ya se puso en rojo, ya casi, pues llegué, pero si barrida, me cambié, me puse el saco, la camisa que me está viendo ahorita, acá la pinza y todo esto, y salgo volando al aeropuerto, llego y cuando iba ya arriba, dije, lo logré, estaremos ahí con mucho gusto en esta hermosa universidad que también forma parte igualmente por hermanamiento de mi alma mater, tanto en licenciatura como en mis estudios de doctorado. Venía pensando, volteo y veo una institución educativa, voy a polarizar la historia y la cierro. Una institución educativa muy querida, que no te cobra 2 pesos para entrar ahí. Sus inscripciones y sus mensualidades son significativas. Y en una ocasión, platicando con mis estudiantes a nivel universitario, yo los invitaba a que aplicáramos la metodología enseñanza-aprendizaje para que a través de ella pudiéramos otra vez la lectoescritura, la resiliencia, las competencias de carácter académico pudieran ser llevadas a comunidades vulnerables. Y qué curioso, en aquel tiempo no se utilizaba tanto la virtualidad, llevé mis diapositivas, recordé en aquel tiempo, y uno de los chicos estaba en el salón, así me tocó, y así es la vida, así sucede, así pasa. Levanta la mano, me pide permiso para salir, no regresa a mi clase, termina, y al final de la sesión regresa un poquito pálido y me dice, maestra, yo quiero participar en las clases de lectura y escritura y resiliencia. También, como Lidia Reci, no me voy a reprobar, no voy a quitar la palabra. Pero el interno que acaba usted de proyectar en una de las diapositivas es uno de los compañeros que generaron problemas en mi familia. ¿En dónde está la lectura? Más allá de los libros, más allá de los periódicos, más allá del celular, más allá del internet. ¿En dónde está ese constructo de ciudadano mexicano que dentro de esos 10 millones que he oído insistentemente aquí, tiene la posibilidad no nada más de tomar literalmente la palabra, sino de alzar la voz, alzar la palabra para visibilizar que el aspecto de la lectoescritura es uno de nuestros cánceres en nuestro país? No puede ser posible que sigamos sin comprender más allá de lo que se trata en términos muy literales o de esta idea somera de la importancia como un lugar común, como un cliché, como tópico en términos de la lectura. Yo seguiré tratando de aportar en espacios de este tipo, pero ingenuamente también, porque al final de cuentas, tanto en las universidades, tanto en la casa hogar, como en el penal, como en otros espacios, yo termino siendo quien aprende mucho más. Hoy les traigo con mucho cariño y con mucho respeto la voz de todos ellos, porque al final de cuentas todos estamos hermanados por esa palabra hablada, palabra escuchada, palabra escrita, palabra leída, y con ellos enfrente, con esta imagen, yo le agradezco a una mujer que ha tomado la decisión, no nada más de darle vida a un libro, sino 503 veces a subrayar la palabra comprender
Y esas 503 me las llevo también aquí para poderlas compartir con los demás. Mi presencia el día de hoy, y me despido agradecida, obedece también a el voto de confianza del Grupo Cápita por medio del ingeniero Rodrigo Cabarrús, quien te extiende un cariñoso abrazo y la gratitud por haber incorporado a tu metodología que nos compartes en ese libro con la plataforma de lectura comprensiva Progrendis. Muchas gracias, y el hecho, insisto, de estar vivas y vivos el día de hoy para tomar la palabra por la palabra es uno de los mejores regalos de vida que ustedes me han podido dar. Muchas gracias. Sarranta, muchísimas gracias. Y sí, evoco un montón de cosas al escucharlas a las 4, pues a mí también me evoca el asunto de la lectura en profundidad, un montón de detalles. Antes de empezar la presentación le comentaba a Lulu el caso de un estudiante, y más allá de la falta académica que puede implicar una mala escritura, en el fondo está una mala lectura, porque yo lo que le digo a los estudiantes es que para escribir tienes que tener ideas y pensamientos que poner en un papel, y para ello tienes que haberlos leído previamente, analizado, comprendido y haberlos hecho transitar. En mi caso en particular, me ocupa mucho el asunto de la lectura en medios, que no es nada menor, y que también tiene que estar, y está muy ligado con el asunto del libro como, les digo yo, como objeto, arte, ¿no? Que hoy día además está un poco ahí en desuso como objeto, pero que a mí me interesa como objeto arte, que tiene mucho que ver el asunto de la manipulación, el sentirlo, el transcribirlo, y que, insisto, no se queda ahí, sino trasciende a otros lugares donde yo lo he llevado. Y en ese sentido, pues bueno, les agradezco a las 4, y doy pauta y paso a que Teddy nos platique, pero la voy a presentar, y me pongo un poco más orgulloso porque lo haré desde mi lugar como coordinador de la Maestría en Investigación y Desarrollo de la Educación. Entonces, es probablemente el orgullo de presentarla como exalumna, como colega y como alguien que nos presenta justamente un producto que trasciende los archivos, los anaqueles, los archivos digitales, a un producto que es palpable y que además tiene mucha trascendencia y aplicación, como lo mencionaba al principio, en un área que tiene tanta necesidad en México, por no mencionar en otros lugares, la lectoescritura en profundidad, diría yo. Y bueno, sin más, te decía, es maestra de investigación y desarrollo de la educación por la Universidad Iberoamericana, cuenta con 32 años de experiencia en el campo educativo, docente y directora escolar, apasionada y comprometida con la transformación educativa, escritora en compartición de manual de temas de formación para esposo, madres jóvenes, 2 ficheros de actividades didácticas para docentes primaria y secundaria, articulista con publicaciones regulares en varias revistas de difusión nacional, promotora incansable de la lectura y creadora de un modelo para desarrollar la comprensión lectora. Coach certificada por Conocer CEP, conferencista y consultora educativa, investigadora de modelos educativos vanguardistas como el finlandés, japonés e italiano. Fundadora y CEO de Manera Community, que agrupa docentes deseosos de inspirar cambios y transformar al mundo a través de la educación. Esto lo voy a leer de manera textual. Esposa y madre de 2 hijos, que según sus propias palabras, es la misión más bella y retadora a la que fue llamada. Y bueno, te cedo mi lugar para que sigas con... No, aquí está muy bien. Y después de esto abrimos el micrófono, pues algunos comentarios, micrófonos entre el público y gente que nos acompaña en línea. Gracias. 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 De hecho, pasa aquí, ¿no? Sí, ahí. ¿Verdad? Sí. Bueno, ¿qué decir? De verdad me siento muy conmovida. Es un momento de verdad de mucha alegría. Y bueno, pues después de haberlas escuchado a ustedes, no sé de verdad qué tanto más podría yo decir del libro.
quiero leerles un poco. Eso es lo que quiero hacer. Dice en la introducción: el ser humano es el único de los seres vivos que está en constante búsqueda de comprender el mundo, los seres que lo rodean y comprenderse a sí mismo, tarea que puede llevarle toda una vida. El presente manual responde a mi deseo de comprender mejor la manera en la que se desarrolla la habilidad comprensiva de la lectura. A mis queridos lectores, sean estas primeras palabras dirigidas a ustedes, educadores, que dedican su vida para iluminar las mentes y corazones de sus queridos alumnos. En el camino de la educación, siempre habrán grandes desafíos para lograr que los educandos que nos son encomendados logren desarrollar sus fortalezas intelectuales al tiempo que favorecemos el crecimiento de ellos en la parte humana y espiritual. La motivación para hacerlo es la convicción de que podemos dejar huella en ellos e inspirar cambios que contribuyan a la construcción de un mejor mundo para todas y todos los que lo habitamos. La pandemia que estamos viviendo, los problemas sociales, económicos, entre los que destaco la pobreza, la violencia, la inseguridad, la corrupción, la destrucción que hemos venido haciendo de nuestro planeta, son indicadores claros que hay una urgencia de transformar la educación y fomentar modelos educativos que generen seres pensantes, críticos y éticos. Hace 32 años que inicié mi camino por la educación y descubrí lo difícil que es la tarea, pero también lo motivante que resulta el ver que sí se pueden hacer cambios significativos. Empecé como docente, fui transitando por diferentes cargos e instituciones educativas hasta llegar a un colegio privado en la Ciudad de México, en el que me dieron la encomienda como directora académica general de subir de manera muy significativa los resultados académicos de los alumnos. Resulta que en las pruebas enlace del colegio estaba en el lugar 1135 de 1152 colegios públicos y privados. Dicho de otra manera, habían 908 escuelas encima de nosotras y solo 16 con menores resultados académicos. La encomienda era muy difícil de lograr, pues además era un colegio judío que dedicaba gran parte del tiempo escolar a estudios religiosos. ¿Por dónde empezar? Después de tantos años de experiencia en el campo educativo, consideré que la única manera de poder hacer un verdadero cambio era desarrollando en los alumnos habilidades comprensivas y lectoras, las cuales incidirían en el logro de mejores aprendizajes. El objetivo era que todos comprendieran mejor y desarrollaran estrategias para convertirse en lectores eficientes. Partí del principio que la lectura es uno de los aprendizajes más significativos en la vida del ser humano, pues de él se desprenden muchos otros aprendizajes que logrará a lo largo de su trayectoria personal y profesional. Y por otro lado, del hecho de que es tarea insustituible y trascendente de la escuela y de los padres el lograr que encuentren en los libros y en el arte de leer un camino para seguir profundizando sus aprendizajes al tiempo que desarrollan otras habilidades fundamentales como la creatividad, el juicio crítico, la curiosidad, la independencia, la autonomía. Leer y comprender un texto son el día de hoy habilidades indispensables para lograr un desarrollo personal y profesional. Y esto genera una brecha muy grande entre quienes las tienen desarrolladas y quienes son lectores principiantes o bien analfabetos. Definir el concepto de lectura no es algo simple, pues el mismo acto de leer no lo es. De hecho, escuchaba en fechas recientes estudios de neurociencia que decían: el cerebro es lingüista porque de forma natural aprendemos a hablar por la necesidad de relacionarnos, pero no es un cerebro lector. No se aprende de manera natural,
se tiene que aprender a través de un sistema, de un acompañamiento, de una guía. Eso le da complejidad. Dada la complejidad de este acto, es comprensible que a nivel internacional los alumnos han mostrado que tienen dificultades para comprender lo que leen, lo cual no solo ha limitado sus oportunidades educativas, sino laborales y de competencia social. Debido a su relevancia, el proceso lector ha sido y continúa siendo el día de hoy un desafío para la investigación en distintas disciplinas científicas, así como a través de diferentes organismos a nivel internacional. Probablemente la inquietud de muchos de los interesados en el problema de lectura se traduzca en la pregunta: ¿y qué podemos hacer para promover la lectura y sobre todo para mejorar la comprensión lectora? Esta es la pregunta a la que doy respuesta en este manual que está dirigido a docentes y a padres de familia interesados y preocupados en darles a sus hijos, a sus alumnos, las herramientas más valiosas y fundamentales de su vida. En el presente manual les mostraré, queridos padres, queridos maestros, un modelo para mejorar la comprensión lectora a partir del desarrollo de 10 habilidades relacionadas con la lectura. Sostiene que la comprensión lectora se puede desarrollar y que hay prácticas docentes que impactan de manera positiva para el logro de una buena competencia. Un maestro que realiza prácticas que favorecen el razonamiento, el análisis, la síntesis, es un maestro que ayuda a desarrollar en sus alumnos la comprensión lectora. He sido también a lo largo de estos 32 años una investigadora apasionada de buenas prácticas docentes y he tenido la fortuna de observar tanto en México como en el extranjero a docentes promoviendo la lectura. Debido a esto pude identificar que una de las causas que originan el problema de la mala comprensión lectora es que aunque los docentes tienen la mejor de las intenciones en desarrollar en sus alumnos esta habilidad, desconocen la manera de hacerlo. Generalmente, después de una lectura, hacen preguntas textuales en relación a un texto. ¿Quiénes son los personajes principales? ¿En qué año sucedió? ¿Quién lo escribió? ¿Qué dijo el autor? Analizando esta práctica, me di cuenta que estas actividades no están desarrollando verdaderas habilidades, como la capacidad de inferir, algo más allá de las palabras textuales, la capacidad de generar hipótesis, de empatizar con las emociones, de identificar ideas principales. En este manual encontrarás una propuesta que surgió de una investigación exhaustiva sobre lo que es la comprensión lectora y el proceso cognitivo que se realiza mientras se lee. Se destacan 10 habilidades relacionadas con la comprensión, que si son trabajadas a través de este modelo simple de clase, que tiene 3 momentos, como decían, puede desarrollar la habilidad. Todo lo anterior escrito de manera muy simple para poder ser trabajado por cualquier docente, no necesariamente del área de lenguaje y comunicación, y en cualquier nivel educativo. El manual parte de identificar el problema de la lectura, la comprensión, y continúa dando información puntual sobre lo que son los conceptos de lectura y comprensión. La fundamentación de diversos psicólogos y pedagogos de los procesos cognitivos que se realizan durante el proceso de lectura serán de gran utilidad para comprender e incidir de manera más eficiente en el desarrollo de estas habilidades. Al final del presente manual se muestra la manera, ya lo mencionaron y bueno, pues vuelvo a insistir, en la que se puede evaluar la comprensión lectora y así poder generar estrategias más puntuales y eficientes para desarrollarla. Cabe destacar que todo esto que estoy presentando en el manual, así como escucharon a Angie, que está en el colegio en el que estuve yo 13 años en la dirección académica y que ella lo implementó y sigue, gracias a Dios, funcionando, logró que se revirtieran esos resultados de manera muy significativa y en solo 3 años el colegio quedó en el 10% más alto de toda la muestra nacional. Nuestros alumnos hasta la fecha siguen teniendo muy buenos resultados académicos, pero sobre todo demostraron que la
lectura es para ellos una práctica incorporada a su vida diaria que les aporta grandes aprendizajes y recreación. El modelo ha sido replicado ya en otros colegios, mostrando muy buenos resultados. Las y los maestros que han recibido la capacitación y utilizado el modelo han reportado que ahora tienen mucha más claridad en lo que hay que hacer para mejorar la comprensión lectora de sus alumnos y ayudarlos a ser lectores eficientes. Es mi deseo que encuentren en este manual toda la información y herramientas necesarias para mejorar su trabajo docente y lograr profesionalizar la manera en la que se trabaja con los alumnos en la lectura y la comprensión lectora. Decía Mario Vargas Llosa, leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Frase que me motiva a hacer un llamado a cada una de las maestras y maestros que buscan dejar huella en sus queridos alumnos, para pedirles que se abran a la oportunidad de conocer una manera de acercarse al complejo mundo de la lectura de una manera más asertiva e innovadora. Y bueno, quiero decirles cuáles son las 3 convicciones que hay detrás de este libro, de la creación de este libro. Son convicciones compartidas, es una línea que tenemos en común. La primera es la convicción de que si mejoramos las prácticas docentes, si las cambiamos, podemos incidir de manera muy significativa en las habilidades comprensivas. La segunda es la convicción de que es responsabilidad de la escuela y de los padres formar a nuestros hijos, a los estudiantes, para que tengan mejores competencias. Y yo creo que ahora más que nunca, me permito decir más que nunca, porque ahora en un clic tienen muchísima información en la mano. Y es más que nunca necesario que la puedan comprender, que la puedan asimilar, que puedan validarla. Esto está bien, no está bien, es correcto. Decía una frase por ahí que leí de Mafalda: vivir sin leer es peligroso, pues te obliga a creer lo que te dicen. Y bueno, esa es la siguiente convicción. Y la última es que es una habilidad, es una habilidad superior indispensable para poder afrontar los retos que el mundo actual nos da, ¿no? Quisiera decir a lo mejor algo más en torno al manual. El manual pretende ser un instrumento muy fácil de leer. Tiene imágenes, es muy colorido, tiene frases destacadas, tiene resúmenes, tiene preguntas, tiene materiales digitales que se pueden descargar y tiene en sí el modelo, las 10 habilidades definidas, el instrumento para evaluarlo, estrategias y herramientas muy puntuales para trabajarlo. O sea que con un solo manual, con este material, creo que podemos hacer cambios muy significativos y esa es otra convicción muy grande. La convicción y el deseo de poder ir transformando poco a poco las metodologías de enseñanza que usamos. Y bueno, quiero agradecer, es momento de terminar. Bueno, agradeciendo de todo corazón a todos los presentes, queridos amigos, amigas, familia, colegas que el día de hoy me acompañan, a todos los que están también a través del Zoom conectados, a todos los miembros de Menara. Fíjense, curiosamente, Menara, que surgió en el 2020, se lanzó oficialmente un 17 de febrero, hace un año exactamente, y hoy puedo decir con mucho orgullo que estamos cerca de 1,500 docentes que han sido atendidos en cursos, talleres, webinars, diplomados, en diferentes modalidades en un solo año, lo cual a mí me llena el corazón de alegría, de verdad, de satisfacción. Pensamos en el nombre, decíamos qué nombre le ponemos, y dijimos Menara. Fíjense que Menara es el árbol más alto que hay en el mundo y que lo descubrieron apenas hace 2 años. Y pues, por supuesto, es un árbol fuerte, resiliente, que busca crecer,
siendo la luz, que tiene desafíos muy grandes. Y bueno, dijimos, ese es un símbolo maravilloso de esta comunidad de docentes que estamos transformando juntos la educación. Y bueno, quisiera dar gracias también en este momento a través de medios virtuales a Fer Silva, quien fue la que diseñó el manual. Fer, te doy gracias de verdad por toda tu creatividad, por toda tu paciencia. Me decía una maestra una vez, dice, Miss, es que tú tienes unos ojos que ven mucho. Y pues sí, pobre Fer, porque le decía, vamos a quitar esta imagen y ponemos otra. Y vamos a, mejor esto en negritas. 20 veces la hice trabajar. Fer, te agradezco muchísimo. Agradecer, y de verdad me conmovió el sentarme aquí con mujeres así de grandes. Cuando me senté dije, de verdad, no hay palabras suficientes para agradecer su tiempo, su cariño, sus palabras a estas mujeres tan fuertes, sabias, cultas, dedicadas, comprometidas con el tema de la lectura. Yo le decía a Papá Dios, búscame expertas que puedan hablar del tema. Me trajo a las mejores. De verdad, no hay palabras para agradecerles suficientes, ¿no? Y quisiera pues también agradecer a Rodrigo Cabarrús del Grupo Cápita, que me hizo favor de invitar, conocí yo a Renata a través de él. Me parece la historia de Renata y de las demás, por supuesto que también, pero increíble por el hecho de que abre su casa todos los días para que otras personas entren a leer libros. En esa cita que tuvimos virtual, donde nos entrevistamos, vi una pared llena de libros. Digo, mi mamá me dejó estos libros, yo aumenté el acervo y dije, y para mí, no, vamos a abrirlo, ¿no? Entonces creo que son ejemplos de vida. Las 4 mujeres que están aquí, extraordinarias, y bueno, quiero agradecer a Rodrigo por el apoyo. Agradecer al doctor Raúl, bueno, está desde que se gestó el libro, por supuesto. Ha estado en webinars, has participado en todo el crecimiento de Menara. Alguna vez dije, ¿quién quiere enviar videos? Y dijo, Raúl, yo envío mis videos, está en todo y tienes un cargo altísimo, una responsabilidad muy grande. Te agradezco de corazón porque se dio el tiempo de buscar el espacio. Me dijo, no, va a ser aquí. Yo busco el espacio, yo hago los trámites, es toda una cosa de logística muy complicada que hiciste. No hay palabras suficientes para agradecer, de verdad, Raúl. Muchas gracias. Agradecer también en este momento a todas y todos los docentes que he conocido a lo largo de mi trayectoria. Todos me han enriquecido de una u otra manera. Y me han motivado para seguir creciendo, para superarme, para hacer este tipo de materiales. Los mismos maestros me decían, pues ya acábalo, porque pues tenemos las copias y no nos dejas fotocopiarlo, porque es el proceso de la edición. Entonces dije, ok, está bien, lo vamos a hacer. Y ya está el material aquí, justamente seguido por esa inspiración, motivación de los docentes. Agradecer a mis padres por su gran ejemplo de trabajo, de honestidad, de amor, de compromiso. Mi papá acá está, ingeniero, emprendedor, que dejó su país natal, Austria, y según sus palabras es un migrante por amor, desde hace 55 años. Mi madre, mujer de fe, de servicio, docente, 55 años de experiencia en el aula. Tiene una cantidad de alumnos que le escriben en el Face, que la buscan. Yo sé que eso despertó en mí el deseo, el anhelo de poder ser un día parte de este proyecto que más bien es un llamado. A mi esposo, gracias por todo el apoyo, por ser mi compañero de vida durante todo este proceso de reinvención, de creación de Menara y de todas mis locuras que se me ocurren por ahí, ¿no? A mis hijos, ahí está mi hija Gaby, 1 año y fracción en Egipto, viene de regreso, es un poco ciudadana del mundo, está circulando por todos lados, pero el día de hoy están aquí. Alonso, mi técnico, siempre está apoyando en los webinars. Ahí cuando ven soporte técnico es Alonso, si hay una falla es Alonso. Y bueno, porque mis hijos son el motor, el estímulo para seguir
reinventándome, creciendo cada uno de los días. Y dar gracias, por supuesto, a Dios. Mi padre, bueno, que yo pensé alguna vez haber llegado a la educación por accidente, fíjense. No pude estudiar la carrera que yo quería estudiar. Y dije, voy a entrar 6 meses a la normal donde da clases mi mamá y vamos a probar. A lo largo de los años descubrí que era mi llamado, era mi proyecto de vida. Hoy le doy gracias por este momento, por este espacio. Y mi corazón está desbordado, creo que se ve, lleno de gratitud. Así soy. Me decían alguna vez, Miss, tú te emocionas y lloras mucho. Mucho, pero ¿qué creen? Yo creo que es una parte bien importante esta de sentir a profundidad cada una de las cosas, de expresarlos con lágrimas de gratitud, que llevan dirigidos a mi Padre bueno, porque me puso en el mejor trabajo que se puede tener, en un trabajo en el cual estamos incidiendo, tocando la vida de niñas y niños y construyendo un mejor mundo. Pues les agradezco muchísimo, de corazón, a todos. Bueno, voy a aprovechar para hacer el anuncio. Hay libros, trajimos unos libros. Los libros van a estar, porque me preguntan mucho cuándo, les dije ya, cuando hagamos el lanzamiento, van a estar en la página de Menara, se pueden comprar impresos, se pueden comprar digitales. Los que se llevan el material impreso van a llevar de regalo un manual de actividades. Es un regalo, es un manual con actividades complementarias para trabajar las 10 diferentes habilidades en relación con la comprensión lectora. Y bueno, detrás de todo esto están todos ustedes, están todos los seres queridos que me acompañan, son mis ángeles, y bueno, vuelvo a reiterarles mi agradecimiento. Muchas gracias. No, al contrario. Pues antes de pasar al vestíbulo, si alguien quisiera comentarnos algo, decir algo al respecto, pues les abrimos el micrófono para que con toda confianza puedan expresar o compartir algo, y si no, pues pasamos al vestíbulo. Pues agradecerles a las 4 lectoras y les haremos llegar alguna constancia digital. No sé si haya algo en el chat. Ahí dice que si se puede adquirir en el extranjero. Todavía no tenemos ya el envío, ya tenemos guías a nivel nacional. En el área metropolitana no tiene un costo adicional, ya tenemos guías para repartir en toda la República. No hemos todavía gestionado la parte internacional, pero pues bueno, las gestionaremos pronto, porque sí estuvimos recibiendo a varias personas que nos preguntaban. ¿En qué página se puede, o sea, dónde se está vendiendo el libro? Ok, entonces la página es Menara Community. Comunidad de Menara, en inglés, Menara Community. Ahí es en donde ustedes ingresan. Están todos los servicios que ofrece Menara Community, y ahí justamente hay un link donde dice se puede comprar el material impreso y el material digital. 2 opciones. Hay una mano levantada. Ah, sí, hay una. No, estaba desde el principio, sí. Muchas felicitaciones. Bueno, yo quisiera aprovechar, a lo mejor Gaby y Nat me pueden hacer favor, hay unos pequeños presentes que yo quiero entregarles a las lectoras, aprovechando que están revisando ahí. No. A ver,
Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Es un árbol, con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Angie, te lo haré llegar. Reci, muchas gracias. Tengo la persona ya que se lo lleva. Se lo llevan a Lucy. Para Raúl, muchas gracias. Y bueno, invitarlos a todos, hay unos pequeños canapecitos, un vino que con todo cariño trajimos para ustedes. Gracias de corazón por este momento, por este día. Gracias. Quiero decir, tan truculentas. ¿Me dio calor? Sí, claro. ¿Cómo hablaron las cuatro? No sé qué decir. No es que hayamos dicho nada de eso. Muy impresionante, no Todo ahí. No. O sea, me conmovieron, que dije, no puedo. Pero más. Sí, mujer. Muchas felicidades, Miss Reci. Muchas felicidades. Reci, felicidades. Ay, gracias. Muchas gracias a todos. Ay, ese moreba azul. Acá llora Jaime. De verdad, qué cariño. 13 años. Acá están con todo el cariño. El moreba azul es director de secundaria y de prepa del colegio. Hola, Jaime. Muchas felicidades, precioso. Vamos a conocer el manual. Gracias. Ay. El año pasado, no, muchas gracias. Sobre escritura A ver si de muchos años, desde la prepa y hemos trabajado juntas en las escuelas. ¡Ah, qué lindo! Muchas gracias. Sí, son espacios un poquito picantes, pero pues así es, desafortunadamente, si en las escuelas, y hasta en las más finas, tenemos ese problema, yo no voy a tener una casa, yo no voy a tener una casa y entonces si hay una gran guerrilla de otro tipo que por medio pero muy padre, qué linda, gracias. No, gracias, pero muy